bienvenidos al podcast Comprehensive Spanish Language Podcast. Y hoy hablaremos de un tema muy interesante, porque muchas personas hablan que hay contras y pros de aprender idiomas. ¿Es verdad esto? Hay pros, sabemos que hay pros, pero hay contras. Dicen que hay contras de aprender idiomas, sí, porque todos pensamos que aprender idiomas es algo positivo. Muchas personas piensan también que es algo negativo o solo hay dificultades. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a hablar de los contras de aprender idiomas, porque muchas personas dicen que es la dificultad y la paciencia, porque dicen que cada idioma es difícil. Sabemos que aprender un idioma es, claro que no es algo nada fácil, pero es posible. Y es una tarea muy difícil, según dicen algunos en los estudios, porque requiere un compromiso constante y también paciencia para avanzar las etapas iniciales, donde pueden surgir dificultades para entender las estructuras gramaticales, pronunciación y reglas y cosas así. Por eso, mantener la motivación a lo largo del tiempo, especialmente cuando los avances son lentos, puede ser un desafío. Y es normal que sientas que no encuentras el tiempo suficiente para ello debido al funcionamiento de nuestro sistema centrado en el trabajo, la productividad, y también no tenemos tiempo y hay que tener mucha paciencia. Muchas personas dicen que uno de los contras es este de la dificultad y la paciencia. También dicen la confusión y las barreras. Por ejemplo, en las primeras etapas del aprendizaje es común encontrarse en situaciones en las que no se te puede comunicar efectivamente en el nuevo idioma. Claro, es normal hacer errores en un idioma que estás aprendiendo, es parte del aprendizaje. Pero también dicen la barrera puede generar frustración, sí, y una sensación de impotencia al no poder expresarse con la fluidez deseada. Esto es verdad, yo lo he sentido, pero cuando con el paso de los meses todo es posible y va mejorando poco a poco. Por eso dicen que superar este desafío de determinación y perseverancia con estas barreras es algo complicado y generalmente nadie nos explica cómo funcionan estas barreras hasta que empezamos a aprender realmente un idioma, porque cuando aprendemos un idioma es cuando nos damos cuenta de que sí existen estas barreras. Es natural sentir confusión al no poder comprender las normas lingüísticas de este lenguaje, al no ser las mismas que el tuyo, por ejemplo, pero todo depende del tiempo que le dediques hasta empezar a tener soltura, que te sientas cómodo, que ya vayas eliminando esta barrera. El siguiente contra que le encuentran al aprendizaje de idiomas, según he leído y visto estudios que han hecho, ¿no?, es sobre el proceso de la pérdida de identidad, porque dicen que aprender un nuevo idioma puede generar preocupaciones sobre la pérdida de su identidad cultural o lingüística original. Yo creo que esto es falso porque no es verdad que una persona que aprende un nuevo idioma va a olvidar sus raíces o su idioma original, ¿no? O todo lo relacionado. Y según dicen que es por el temor a que al adoptar un nuevo idioma se diluyan las raíces y conexiones con la cultura de origen. No pienso que sea algo verdadero esto. Creo que es una opinión personal. Y también dicen que las personas cuando aprenden un nuevo idioma cambian su personalidad y su sentido de hablar y todo lo relacionado. Sí, hicimos un podcast sobre esto, sobre somos personas diferentes cuando hablamos un idioma. Pero no es algo negativo, yo creo que es algo positivo, tratar de hablar idiomas y diferentes formas de hablarlo, ¿no? Por eso no sé por qué hablan que podría ser un contra, pero es un estudio y es una opinión personal, creo, en mi opinión. En todo caso, el aprendizaje de idiomas te ayudará a acceder a mayores fuentes culturales y aportar riqueza a tu identidad inicial. Esto sí, estoy de acuerdo con esto, es verdad. Otro de los contras del aprendizaje de idiomas es las limitaciones de tiempo, porque dicen que para aprender un nuevo idioma hay que invertir tiempo, y es verdad, es una inversión continua de tiempo y esfuerzo. La práctica regular es esencial para mantener y mejorar las habilidades adquiridas, lo que puede ser un desafío en medio de agendas ocupadas y responsabilidades diarias. Es verdad, el tiempo es un problema muy grande cuando aprendemos idiomas. Hay que dedicarle tiempo y sí o sí hay que hacerlo. Por eso hay que fijar horarios para obligarte a dedicar tiempo en concreto al aprendizaje de este idioma de forma continua, no solo
una vez por semana unos minutos, sino cada día, cuando tú puedas unos minutos, ¿sí? Otro de los contras que dicen es la transición entre idiomas, porque es posible que se produzca un choque entre el idioma aprendido y el idioma materno, especialmente si se mezclan al comunicarse. Creo que cuando hablan de este contra se refieren a los parecidos de los idiomas como el italiano y el español, o el francés y el italiano y español, o el portugués y el español, que a veces las personas hablan y hablan en el otro idioma pensando que este es el español, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que esto no es algo incómodo, es algo como más divertido, acostumbrarse a hablar en el idioma y no usar palabras de otros idiomas. Creo que es solo cuestión de no tirar la toalla, y si tú estás hablando en 3 idiomas al mismo tiempo, no te preocupes, solo tu cerebro está tratando de organizar en tu cabeza en qué idioma debe hablar, y creo que es algo maravilloso cuando una persona es políglota, bilingüe, puede hablar diferentes idiomas, ¿no? Esto es algo genial. Creo que tener conocimiento de idiomas es algo que todos queremos, y creo que cuando tú ya sabes varios idiomas y tú mezclas los idiomas, transición entre idiomas, no sería tanto un contra, sería algo genial en mi opinión. Y también dicen que uno de los contras es la pronunciación y el acento. Yo no diría que esto es un contra, y no diría que esto es un problema, porque está claro que si un latino aprende inglés, puede ser que hable exactamente como un americano, como en inglés, pero a veces no tenemos esta habilidad y hablamos con acento latino. Y no diría que esto sería un problema. Si tú me entiendes y yo te entiendo, esto es lo más importante para mí, que la pronunciación sea clara, claro, y nos entendamos el uno al otro. Para mí es más importante, porque está claro que cuando aprendemos un idioma no vamos a hablar con un acento 100% original, o como por ejemplo, si aprendes español, no vas a hablar 100% como un español, por lo menos al principio, quizás en un futuro sí. O si aprendes inglés, no vas a hablar como un americano estadounidense o como un inglés al principio, por lo menos, quizás en un futuro sí. Es difícil, pero no es imposible. Pero yo no diría que esto sería un contra, creo que es solo un desafío, que hay personas que quieren hablar con acentos originales, únicos, si podemos decirlo así. Pero para mí es bonito cuando podemos hablar el idioma en diferentes acentos, no importa cuál. A mí esto me gusta mucho y no diría que es tanto un contra. Creo que es un tanto más como cuestión de hablar bonito, de hablar como muy efectivo, como una persona nativa, pero no diría que es un contra. Y estos son los posibles contras que yo encontré en internet de aprender idiomas, pero la verdad, 3 de ellos o 4 de ellos no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos idiomas, esto tiene más pros que contras. Creo que los contras sería así: esto del tiempo, esto de la barrera, esto de la paciencia, la dificultad, pero los otros no creo que serían contras. Y como hablamos antes, hay muchos pros de aprender idiomas, como la ampliación de nuevos horizontes. Cada idioma es una cultura única, propia historia, literatura, música, tradiciones y así y así. Creo que aprender un nuevo idioma nos brinda la oportunidad de sumergirnos en estos tesoros culturales, ampliando nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La habilidad de leer obras literarias en su idioma original, necesidad de ver cosas sin subtítulos y entender expresiones y bromas y chistes. También interacción intercultural. El aprendizaje de idiomas fomenta la comunicación intercultural, permitiéndonos conectarnos de manera más profunda con personas de diferentes partes del mundo, y esto es genial. La capacidad de comunicarse en el idioma nativo de alguien no solo facilita la interacción, sino que también muestra un profundo respeto por su cultura y experiencia. Esto puede generar relaciones auténticas y significativas. Yo estoy muy de acuerdo en que aprender idiomas es fantástico y es un desarrollo cognitivo, porque tu cerebro va avanzando, aprendiendo cosas nuevas. Esto ejercita el cerebro. También los idiomas son buenos, como hablamos antes, para las enfermedades mentales, ¿sí? Para prever, para evitar, para disminuir estas cosas de enfermedades mentales como el Alzheimer y así, ¿no? Y también para oportunidades laborales. Este es uno de los pros más importantes, porque si tú hablas varios idiomas, está claro que vas a encontrar trabajo más fácil. Las personas ya buscan personas que hablen diferentes idiomas, no solo inglés, claro, como el idioma más
popular o importante, como dicen personas, pero también en español, ruso o alemán o hasta chino. Cada idioma es importante dependiendo para qué lo quieras. Hay muchos pros, creo que más pros que contras. Y cuando hablamos de contras, no diría en sí que son como contras, sino como dificultades. Por eso, chicos y chicas, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo de los pros y contras que vimos aquí hoy? Especialmente los contras, porque la verdad que no estoy de acuerdo con ellos. Y si quieren apoyar este podcast, recuerden en PayPal y Buy Me a Coffee pueden donar algo para mí, para este podcast, para este episodio, para todos mis podcasts y este proyecto. Gracias por las donaciones, por el apoyo. Thank you for donation and support on PayPal and Buy Me a Coffee. Nos vemos en la próxima. Y recuerden que aprender español e idiomas no es algo con contra, sino algo que debemos acostumbrarnos a las dificultades y así mejoraremos. Hasta la próxima.